¿Los test del SIDA son menos exactos de lo que se dice? Aquí, en Australia, un equipo de investigadores de Perth ha realizado un estudio exhaustivo sobre este tema. Y precisamente en este hospital. Tres investigadores han revisado prácticamente todo lo que se ha dicho y escrito sobre las pruebas del SIDA para intentar responder a esta pregunta. ¿Un test positivo prueba de forma inequívoca el contagio por el virus del SIDA? El resultado de su trabajo sobre el Western Blot, el test teóricamente más fiable de todos los existentes, fue publicado en 1993 en la revista Biotechnology. Hay muchos datos que demuestran que el test ha sido considerado fiable antes de haber sido convenientemente comprobado. Este es el punto clave de nuestro trabajo. Se ha puesto en tela de juicio la fiabilidad del test. Quizá estemos dando por buenos unos resultados inciertos. Debemos recordar que el test jamás detecta el propio virus, sino los anticuerpos que han reaccionado a la presencia del virus en el organismo. ¿En qué consiste el test del SIDA? Se desarrolla en dos etapas. La primera es el test ELISA. Si el resultado es positivo, debe ser obligatoriamente confirmado por una segunda prueba, el test de Western Blot. El Western Blot consiste en una bandeja sobre la que han sido fijadas las diferentes proteínas del virus. Dicha bandeja se pone en contacto con el suero del paciente. Si el suero contiene anticuerpos contra el virus, las proteínas aparecen en forma de bandas negras. El test es positivo cuando la bandeja presenta varias bandas negras. Hasta aquí todos de acuerdo, pero posteriormente las cosas se complican porque los criterios valorativos cambian de un país a otro. Francia no tiene los mismos criterios que los Estados Unidos para aceptar una prueba positiva. Dichos baremos varían también en Australia o en África. En estas columnas podemos observar los distintos criterios que se emplean para definir un test Western Blot positivo, es decir, para establecer cuándo una persona está o no infectada por el VIH. Los criterios que se aplican varían en cada país e incluso en las distintas instituciones de un mismo país. Si aparecen dos bandas negras en el test de un paciente, sería considerado seropositivo en África y en algunos estados de Norteamérica, pero no lo sería en Australia, ni en otros estados americanos, ni en Francia. Si aparece una tercera banda, una P24, no será considerado seropositivo en Australia, ni en muchas partes de América, ni en Francia. Si aparecen cuatro bandas, tampoco se les considera infectados por el VIH ni en Australia ni en Francia. No puede considerarse infectada a una persona aquí y allí no. O se está infectado por el virus o no se está. Con estos criterios no vamos a ningún lado. No es fácil encontrar una explicación lógica a la arbitrariedad de estos baremos. Se deberían aplicar los mismos en todas partes. ¿No sería más sencillo y más seguro? Pero los laboratorios no son de la misma opinión. La sangre contaminada, dicen, sean cuales sean los criterios aplicados, reacciona positivamente y siempre aparecen todas las proteínas del virus. En ello radica la diferencia con la sangre no contaminada. Aunque se unifiquen los criterios, seguiremos teniendo el problema de la imposibilidad de repetir un mismo test. Es muy difícil hacer dos tests idénticos. Por ejemplo, este test de una misma sangre ha sido realizado por 19 laboratorios norteamericanos diferentes. Los mejores laboratorios, los más prestigiosos. Cada bandeja corresponde a un laboratorio distinto. En algunas aparecen varias bandas negras, en otras tan solo algunas. En la bandeja del centro, en la letra I, no aparece ninguna. Pero el suero pertenece a un mismo paciente infectado por el virus del SIDA. Los laboratorios australianos han detectado errores aún más graves. Para intentar explicar el porqué de estas enormes diferencias, me gustaría mostrarles el estudio realizado por los analistas norteamericanos. En 1991, el Diario Americano de Patología Clínica envió 101 muestras negativas, es decir, que no tenían bandas de sueros Western Blot,
a 3 laboratorios distintos. En 67 muestras contestaron que no aparecían bandas. En 13, que aparecían bandas de distinto tipo. En una, P41 y en otra, P24. En 2 muestras, P24, 32 y 41-120, lo que para muchos laboratorios se considera un resultado positivo. Sin embargo, todos los sueros eran negativos. Es decir, que el análisis de un suero puede resultar positivo en un laboratorio y negativo en otro. Los australianos opinan que los resultados contradictorios ponen en entredicho la validez del propio test, su capacidad para determinar si una persona está o no infectada por el virus, lo que los científicos denominan especificidad. La especificidad de un test asegura que el resultado sea positivo solo cuando el virus está presente en la sangre. Si el virus no está en la sangre y a pesar de ello hay un resultado positivo, el test no es específico. Los australianos han llegado a afirmar que los resultados positivos en las pruebas del SIDA no confirman de manera absoluta que una persona esté infectada por el VIH. Para comprobarlo, han realizado pruebas de SIDA a ciertos animales que no sufren la infección por el virus. Por ejemplo, a estos ratones, a los que se les ha inyectado sangre de otro ratón y se les han encontrado anticuerpos. También a estos perros. De los 144 perros utilizados, la mitad presentó los mismos resultados que los ratones. Se han realizado pruebas a partir de sueros extraídos en 1968 a indios amazónicos. Muchas de ellas dieron resultados positivos a pesar de que en esas tribus no se ha producido nunca ni un solo caso de SIDA. Lo mismo ocurre entre algunas poblaciones de ciertas regiones de África. Los virólogos que trabajan con el virus del SIDA están acostumbrados a este tipo de reacciones falsas. Están provocadas por la presencia de anticuerpos distintos a los que reaccionan contra el virus del SIDA. Los australianos están convencidos de ello y plantean además otra cuestión. ¿Cómo determinar con exactitud si un paciente cuyas pruebas han sido positivas está realmente infectado por el VIH y no por otra cosa? Ahora sabemos que los homosexuales, los consumidores de drogas y los hemofílicos, los grupos de riesgo más importantes, al estar expuestos a agentes externos, tienen más capacidad para desarrollar diversos tipos de anticuerpos. En estos casos, es imprescindible conocer la especificidad del test. Es muy posible que este test no indique la infección del virus VIH en ninguna de estas personas. Lo que significa es que hay una falta de uniformidad en la interpretación de los test, una falta de uniformidad en la comprensión de la naturaleza del test y una falta de uniformidad en la apreciación de los efectos de la enfermedad. Hasta que no se solucionen estos problemas, no debemos considerar el mecanismo del virus como el causante del SIDA.